Buenos y santos días, dijo la muerte. Ah, no, eso es de un cuento, perdón. Lo nuestro ahorita es lógica. Últimamente hemos estado trabajando bastante con cosas de deducción natural. Con lo último que vimos, esto de agregar reglas nuevas a nuestro sistema, tanto de inferencia como de equivalencia, prácticamente terminamos con el tema de deducción natural, que es el método sintáctico que vamos a ver para trabajar con argumentos. Por esta razón, vamos ahora a hacer un breve repaso de las cosas que hemos visto hasta el momento, para recordar por qué nos interesaba ver todo esto que hemos visto de herramientas formales, y vamos a ver también un poco de cómo es que estas herramientas que tenemos ahora se pueden aplicar para trabajar con argumentos concretos, que a fin de cuentas es lo que nos interesaba. En primer lugar, tenemos que recordar que llegamos hasta acá porque lo que nos interesa es analizar argumentos. Y esto porque a lo largo de los textos filosóficos nos encontramos generalmente con muchos argumentos, y no solo en los textos filosóficos, sino en textos de distintos tipos y en varios ámbitos de nuestra vida. Y habíamos dicho que nos interesa entonces saber cómo es que podemos distinguir los buenos argumentos de los que no lo son. Para poder hacer esto, vimos en primer lugar algunas cosas que nos pueden ayudar a identificar qué es un argumento y qué no. Y después de esto vimos tipos de argumentos. Entre estos vimos, por ejemplo, los abductivos, los argumentos por analogía, inductivos enumerativos, y nos detuvimos también un poco en los argumentos de autoridad. Para cada uno de estos tipos de argumentos, dimos además algunos criterios que nos pueden ayudar a saber cuándo están bien construidos y cuándo no. De modo que cada vez que nos topemos con un argumento podamos tener alguna idea de cuál es el tipo de inferencia que se está haciendo y tener recursos que nos permitan saber si es bueno o malo, si está bien construido o no. Después nos detuvimos en los deductivos y dijimos que nos íbamos a dedicar de ahí en adelante solo a este tipo de argumentos por razones interesantes, porque en los casos anteriores, en los argumentos desde aquí abductivos hasta los argumentos por autoridad, por bien construidos que estén, no garantizan la preservación de la verdad. Es decir, pueden estar bastante bien construidos y aún así es posible que las premisas, la información de la que partimos, sea verdadera y la conclusión, que es lo que queremos sostener, sea falsa. En cambio, los argumentos deductivos establecen una relación mucho más fuerte de apoyo entre premisas y conclusión. Los argumentos deductivos sí intentan, de hecho sí garantizan, que si tenemos premisas verdaderas, vamos a tener también conclusión verdadera. Cuando un argumento deductivo está bien construido, no hay forma de que, partiendo de premisas verdaderas, lleguemos a conclusiones falsas. Lo cual no quiere decir que los otros tipos de argumentos sean malos, como comentamos. Pero bueno, después de decir que nos íbamos a detener en los deductivos y que a eso íbamos a dedicar el resto del curso, dijimos que íbamos a restringir todavía más el alcance de lo que vamos a ver. Porque dentro de los argumentos deductivos hay algunos que se pueden evaluar, o sea que podemos saber si son buenos o no, gracias a recursos formales que se han desarrollado para poder hacer esto. Pero no con todos. Entonces, dentro de los argumentos deductivos íbamos a recortar más todavía el campo y en principio dijimos que íbamos a quedarnos con los de un tipo en especial. Nos interesaban aquellos que se pudieran modelar con una herramienta que son las de la lógica proposicional, especialmente sistemas formales que se han desarrollado para lo que se conoce como lógica proposicional. De modo que dentro del campo de los argumentos deductivos dijimos que nos íbamos a quedar por ahora solo con los que sean traducibles a ese lenguaje, solo con los que podamos recuperar con esas herramientas. Y para eso vimos el vocabulario
el lenguaje de nuestro sistema formal para lógica proposicional y enseñamos además algunos tips que nos podían ayudar a hacer el tránsito de cosas escritas o pronunciadas en nuestro lenguaje cotidiano, en nuestro lenguaje común, a nuestro lenguaje formal. Fue después de eso que llegamos entonces al método semántico de condicional asociado que nos ayuda a demostrar la validez o invalidez de los argumentos. Este método dijimos que funcionaba de la siguiente manera. Lo primero que hacemos es traducir el argumento de nuestro lenguaje común al lenguaje formal que tenemos para lógica proposicional. Luego de eso construimos el condicional asociado a este argumento. Y finalmente hacemos la tabla de verdad del condicional asociado que nos permite saber si lo que tenemos es un argumento válido o no. Fijándonos en la columna principal de la tabla de verdad, podemos descubrir esto fácilmente. Luego pasamos al método sintáctico, que es con el que hemos estado trabajando desde el inicio de este semestre. El método de deducción natural. De manera similar, vimos que para poder usarlo necesitamos primero traducir el argumento con el que vamos a trabajar. Y que una vez traducido, lo que nos toca es derivar la conclusión utilizando las reglas de deducción natural que tenemos. Ahora, hay algunas diferencias importantes entre el método semántico y el método sintáctico. De entrada, el método semántico vimos que apela al significado de las conectivas. Necesitamos a fuerza hacer evaluaciones, asignaciones de valores para poder utilizarlo. Mientras que el método sintáctico no hace esto. En este caso no nos interesa realmente cuál es la interpretación de las fórmulas. No las necesitamos para poder trabajar con él. Pero también vimos que en el método semántico sí podemos saber si el argumento que tenemos enfrente es válido o no. En cambio, con el método sintáctico de deducción natural eso no pasa. El método de deducción natural solo funciona para argumentos válidos. Pero gracias a él no hay forma de saber si el argumento con el que estamos trabajando es inválido. Así que cuando tenemos un argumento que estamos trabajando con deducción natural y ya intentamos muchísimas veces, de muchas formas distintas, llegar a la conclusión con nuestras reglas y no podemos, el problema es que con deducción natural solita no nos alcanza para saber si no hemos llegado a la conclusión por algún fallo nuestro, porque no vemos el camino, o porque el argumento que tenemos es inválido. Y es que si el argumento es inválido, jamás va a salir, jamás vamos a poder derivar la conclusión a partir de las premisas con deducción natural. Pero otra vez, deducción natural no nos dice si el argumento es válido o no. Funciona bien cuando es válido, pero no nos ayuda a saber si no es válido. Es muy difícil saber eso a veces. Parecería entonces que sería mejor trabajar solo con el método semántico y desentendernos de los métodos sintácticos. Pero hay buenas razones para ver también métodos sintácticos. Vamos a ver algo de eso, así que antes de regresar propiamente a los argumentos, vamos a hablar un poquito de esta relación entre sintaxis y semántica. Y bueno, cuando yo les presenté las reglas de deducción natural, traté de no apelar al significado de las conectivas lógicas. Pero esto en realidad es una cosa bastante mañosa, porque aunque se puedan presentar de manera independiente y solemos decir que sí, que las reglas sintácticas de un sistema formal no deben depender de las interpretaciones, el hecho es que cuando estos sistemas formales de lógica proposicional se desarrollaron, se hicieron de tal manera en que sí, al momento de diseñar las reglas, establecer sus reglas sintácticas, se estaba pensando bastante en las reglas semánticas también. De manera en que hubiera cierta correspondencia entre ellas. La idea era que nuestras reglas sintácticas cumplían de alguna forma con ciertas intuiciones que teníamos sobre el significado de las conectivas. Por ejemplo, si ustedes analizan los esquemas de reglas que hemos visto hasta ahora, con el método del condicional asociado, van a encontrar que todas van a ser tautologías.
En este caso tenemos enfrente la regla de eliminación de la conjunción, y si nosotros hacemos el condicional asociado a esta regla, o sea, si tomamos la regla como un argumento y hacemos su condicional asociado, nos sale que es una tautología. O sea que esta regla es un esquema de inferencia que siempre nos va a llevar de verdadero a verdadero. O mejor dicho, nos garantiza que si la información de la que nosotros estamos partiendo, la que está aquí arriba de la línea de inferencia, es verdadera, la información a la que vamos a llegar aplicando la regla también va a ser verdadera. Y eso va a pasar con todas las reglas que hemos visto. Aquí tenemos ahora la de introducción de la disyunción. Y pasa lo mismo. Si tomamos esa regla como un argumento y hacemos el condicional asociado, pueden ver que es una tautología lo que nos sale. De modo que esto es un esquema de inferencia tal que si nosotros partimos de premisas verdaderas, siempre nos va a llevar a conclusiones verdaderas. De hecho, una forma posible para establecer las reglas de deducción natural sería la siguiente. Tomamos una conectiva. En este caso tenemos la conjunción. Y nos preguntamos, ¿bajo qué condiciones puede concluirse una fórmula de este tipo? En este caso, una fórmula cuya conectiva principal sea la conjunción lógica. Y la otra pregunta que podemos hacernos es, si yo ya tuviera una fórmula como esta, ¿qué puedo inferir a partir de ella? ¿Cuáles son las consecuencias que puedo extraer? Para poder responder estas preguntas, recurro a las reglas semánticas. Entonces, tomemos la primera y veamos esta. Nuestra regla semántica nos dice que una conjunción es verdadera si y solo si las dos fórmulas que une son verdaderas también. Gracias a esto yo puedo contestar entonces la pregunta de ¿bajo qué condiciones puedo concluir una fórmula cuyo conectiva principal sea la conjunción? Como sé que para que la conjunción sea verdadera las dos cosas que une deben ser verdaderas, quiere decir que para poder tener una conjunción, yo lo que necesito es tener las dos cosas que va a unir por separado. Y así es como podemos establecer nuestra regla de introducción de la conjunción. En el caso de la segunda pregunta, asumimos que ya tenemos una fórmula que tiene a la conjunción como conectiva principal y nos preguntamos qué conclusiones podría inferir a partir de aquí. Y también gracias a las reglas semánticas sabemos que si ya tenemos una conjunción verdadera, quiere decir que los dos lados que esta conjunción está uniendo, las dos fórmulas que une, son verdaderas. Eso justifica las dos versiones de nuestra regla de eliminación de la conjunción. Este mismo procedimiento lo podríamos aplicar para todas y cada una de las conectivas que nosotros usamos. Podríamos tomar, por ejemplo, la disyunción y otra vez preguntarnos, ¿bajo qué condiciones puedo inferir una fórmula cuya conectiva principal sea la disyunción? Y la otra pregunta, si ya tengo una disyunción, ¿qué cosas podría yo inferir a partir de ella? Pero no vamos a ver esto aquí porque me interesa más que veamos algunas posibles aplicaciones de estas cosas al análisis, porque hay que recordar que lo que nos interesa es el análisis de argumentos. Y a veces no solo de argumentos, sino incluso de proposiciones simples. Tomemos, por ejemplo, esto. Llega alguien y nos dice, ni la guerra contra Afganistán fue justa, ni lo fue la guerra contra Irak. Bueno, si eso es lo que quiere sostener, nosotros podríamos rápidamente formalizar esto de esta manera. Nuestro diccionario sería el que tenemos ahí y nos damos cuenta de que la conectiva principal es la conjunción y gracias a eso sabemos que si la persona que nos dice esto quiere sostener esa idea, entonces
está obligada a demostrar que ninguna de las dos guerras fue justa. Pero esto quiere decir que tiene que demostrar, por un lado, que la guerra contra Afganistán no fue justa, y además tendría que demostrar que la guerra contra Irak no fue justa. Entonces, si la persona que tenemos enfrente nosotros le interrogamos y le decimos por qué dice eso, y nos da unas buenas razones para decir por qué la guerra contra Afganistán no fue justa, ya hizo la mitad del trabajo. Pero si se queda hasta ahí, entonces la afirmación que ha hecho no está totalmente justificada y nosotros podríamos exigirle más. Podríamos decirle que por favor nos dé más razones porque todavía no nos explica por qué la guerra contra Irak no fue justa. Intentaré utilizar un ejemplo más para ilustrar la conveniencia de tener métodos sintácticos y métodos semánticos. Tomemos este argumento de Francisco de Vitoria en su Relectio de Indies, donde discute si fue o no justa la guerra que se hizo contra los indígenas en América en el momento de la conquista y si fue justo o no su sometimiento. Tenemos entre tantos este argumento. Si a nosotros nos interesa evaluarlo para saber si es o no un buen argumento, ahora tenemos las herramientas formales que nos permiten hacerlo. En primer lugar, tenemos que establecer nuestro diccionario y traducirlo. Claro, previamente hay que ordenarlo, ¿no? Distinguir premisas y conclusión, pero eso ya lo saben hacer. Así que podemos establecer este siguiente diccionario. Los bárbaros están obligados a creer la fe cristiana y la otra letra proposicional sería que la fe ha sido anunciada a los bárbaros con motivos de probable persuasión. Una vez que hacemos la reconstrucción de nuestro argumento, lo podríamos formalizar de la manera en que pueden ver aquí. Si nosotros nos limitamos a hacer el análisis semántico con nuestro método de condicional asociado, veremos que el argumento de hecho es válido. Pero a veces el problema es que aunque sabemos que el argumento es válido, gracias a ese tipo de análisis, no queda claro cuál es el proceso que nos puede ayudar a llegar de esas premisas a la conclusión. Y en cambio, con deducción natural, lo que sí podemos hacer es explicitar el proceso que nos puede llevar de un lado al otro. En este caso, gracias a las reglas que tenemos, parece muy claro que la manera en que podemos derivar la conclusión de las premisas es simplemente utilizando eliminación del condicional entre los pasos 1 y 2. Otro ejemplo. Este se trata de una paráfrasis mía de un argumento de Raimundo Lulio que aparece en el libro del Gentil y los tres sabios. Otra vez, si nosotros vemos este argumento, a veces es posible que nos cause cierta impresión de que a lo mejor no nos convence mucho, queremos evaluarlo para saber si es un argumento correcto o no. Entonces podemos primero formalizarlo para poder después aplicar nuestras herramientas de análisis a él. Aquí propongo este diccionario y una vez que tenemos el diccionario propongo esta siguiente formalización. Otra vez, si nosotros hiciéramos uso de nuestro método de análisis semántico, que es el de condicional asociado, pueden ver que se trata de un argumento válido. Pero, insisto, eso no siempre nos satisface porque aunque el argumento sea válido, seguimos sin entender a veces por qué. ¿Por qué puedo pasar de esas premisas a esa conclusión? ¿Cómo justifico el paso? ¿De qué manera es posible? Y otra vez insisto en que las reglas de deducción natural nos ayudan porque nos pueden ofrecer maneras de hacer explícito el tránsito de un lado hacia otro. En este caso, no lo voy a hacer, pero parece bastante claro que lo que puedo hacer para llegar a la conclusión que necesito es, en primer lugar, aplicar la eliminación del condicional entre 1 y 2, de manera en que me voy a poder quedar con la conjunción que aparece aquí. Y que una vez que yo me quede con esa conjunción, voy a poder eliminarla sin ningún problema, de modo en que me puedo quedar con el lado derecho de la misma, que es la conclusión del argumento.
Y de esta manera no solo tengo una manera de demostrar que el argumento de hecho es válido, que sería nuestro método semántico, sino que además puedo mostrar de manera, digamos, constructiva cómo es posible llegar de las premisas a la conclusión. Para finalizar, les dejo dos ejercicios, es decir, dos argumentos con la idea de que ejercitemos lo que se ha visto hasta ahora. En ambos casos se tiene que construir el diccionario, hacer la formalización y después de eso analizar con método semántico para ver si es válido o no, y en caso de que sea válido, intentar derivar la conclusión mediante el método de deducción natural. El primero es un argumento, bueno, es más bien la reconstrucción o paráfrasis de un argumento que está incluido en el ensayo Nuestra ética sexual de Bertrand Russell. Y el segundo es también una paráfrasis de un argumento que creo que viene en el libro de Corman Pappas y Lederer, Introducción a los problemas y argumentos filosóficos. Recuerden que para poder hacer el trabajo de formalización, previamente tienen que identificar premisas, conclusión, eliminar las cosas del argumento que estén ahí pero que se vea que no son necesarias para sostener la conclusión o que no juegan ningún papel en términos lógicos, y ya después se puede establecer el diccionario, etc. Que les vaya muy bien.